mandar imprimir. ¿Sí? Los métodos que van a tener los hijos va a ser mandar imprimir datos. Si hacen privado, los métodos get y set, nada más. ¿Sí? No sé si queda claro ese, Christopher. O, por ejemplo, de ese, ¿qué duda tenías? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme voy a partir todo. El tercero. Déjenme, voy a compartir de la otra forma porque si no, no puedo ver si me escribe. ¿Sí? Ahí está el tercero. Dice, un equipo de fútbol debe controlar las estadísticas de sus jugadores y para ello requiere un sistema computacional orientado a objetos con relación de herencia. Los datos de cada jugador son el número de uniforme, el nombre y su posición. Además, el equipo desea almacenar la cantidad de goles anotados por cada jugador, excepto el portero, y los minutos jugados cuando el usuario selecciona, y los minutos jugados. Cuando el usuario seleccione un portero, entonces deben aparecer los datos del portero sin los goles anotados. Y cuando él seleccione otro jugador, deberán aparecer los datos correspondientes a ese tipo de jugador. Captura los datos para mostrarlos posteriormente. Agregue un constructor para cada clase, ¿sí? Igual, aquí va a tener una clase padre. Si dice, el equipo de fútbol debe controlar las estadísticas de sus jugadores. ¿Qué clase padre pueden tener aquí? ¿Cuál sería la clase padre? Jugador, ¿sí? Jugador va a tener los datos de cada jugador son número de uniforme. Todos los jugadores tienen número de uniforme, tienen un nombre y tienen una posición, ¿sí? ¿Qué va a hacer aquí? Que va a haber un hijo, ¿sí? Puede ser portero, defensa, medio, delantero. Pero si es portero, dice, si el jugador es portero, va a tener solamente los minutos jugados, ¿sí? Dice, cuando el usuario seleccione un portero, entonces deben aparecer los datos del portero sin los goles anotados. Un portero, bueno, hay excepciones que se meten gol, ¿verdad? Pero se supone que el portero no mete goles, ¿verdad? Entonces, un hijo puede ser portero, puede ser defensa, puede ser medio y puede ser delantero. ¿Ok? Ustedes van a hacer un menú donde elija, dice, cuando el usuario seleccione un portero, entonces deben aparecer los datos del portero sin los goles anotados. Cuando seleccione otro jugador, deben aparecer los datos correspondientes a ese jugador. Capture los datos para mostrarlos posteriormente. Entonces, el usuario debe seleccionar el tipo de jugador que quiere. En el main, ustedes deben de tener el tipo de jugador. Si es portero, si es delantero, si es defensa o si es medio. Si yo selecciono portero, solamente me manda imprimir los datos del portero. Si selecciono el defensa, solamente los datos de defensa. ¿Cuáles van a ser los datos? Los que heredo del papá y los que tengo como mi propia clase. ¿Ok? El menú, ya les puse también el código del menú.
Sí, entonces van a tener su clase padre, que va a ser jugador, su clase hijo, que va a ser portero, y pueden hacer la otra clase hijo, que sea defensa, medio, delantero, ¿sí? O pueden hacer una clase para cada uno de los tipos de jugadores, ¿sí? Pero en este caso, solamente portero es diferente a todos los demás, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer en la selección del menú, cuando elijan portero, hacen el objeto de portero, ¿sí? De la clase portero. Cuando elijan defensa, hacen la clase del jugador que sea defensa. Si hicieron separadas esas clases. Si no, pueden hacer la clase nada más. Por ejemplo, una clase va a ser portero, otra clase va a ser jugador 2, ¿sí? O pueden hacer una clase portero, una clase defensa, una clase medio y una clase delantero. ¿Ok? Entonces, si la hacen así, va a ser su clase papá, que va a ser jugador, su clase hija, que va a ser portero, otra clase que sea otro jugador, o otra clase que sea defensa, otra clase que sea medio y otra clase delantero, ¿sí? Por si en futuras modificaciones, supongamos, de ese programa, tengan que agregar algo diferente a cada tipo de jugador, ¿sí? Aquí nada más dice, el usuario desea almacenar la cantidad de los goles anotados por cada jugador, excepto el portero. Pues hay que ponerle goles anotados a la clase que es diferente de portero y a la de portero y minutos jugados, ¿sí? Y a la de portero solamente minutos jugados, ¿sí? Más o menos. Luis Mario, más o menos, Christopher. Y por ejemplo, en el cuarto, también es sobre un equipo, pero ahora es de béisbol. Aquí sí dice, un equipo de béisbol se compone de 3 tipos de jugadores. Dice, un equipo de béisbol se compone de 3 tipos de jugadores, pitchers, posición y bateadores designados. Los datos de cada jugador son el número de uniforme, nombre y su posición. Ahí está la clase padre también, ¿sí? Que va a ser jugador. Dice, en esta liga, los pitchers lanzan, participan a la defensiva, pero no batean. Los bateadores designados no lanzan y no participan a la defensiva, solo batean. Los jugadores de posición no lanzan, pero participan a la defensiva y batean. Aquí sí tienen que hacer los 3 tipos de jugadores, más aparte el papá, ¿sí? Modela el sistema de tal manera que controle los ponches recetados por los pitchers, los hits bateados por los otros jugadores y los errores cometidos por quienes participan en la defensiva. Muestra la información dependiendo del tipo de jugador que se seleccione. Agregue con constructor con parámetros, ¿sí? Aquí, ¿qué van a hacer? Igual. La clase padre, que va a ser el jugador. La clase hijo, que va a ser el pitcher. La clase hijo, que va a ser el jugador que participa en la defensiva pero no batea, ¿sí? Ahí le pueden poner jugador 1 o jugador, acá abajo creo que dice. Pueden ponerlo defensiva al otro jugador y a la otra jugador pueden ponerle bateador, o como lo ponemos, ¿sí? O pueden ponerle jugador 1 y jugador 2, ¿sí? Pero uno va a pichar, el otro es defensiva y el otro es defensiva y es, ¿cómo se llama aquí? Es defensiva y el lanzador, ¿sí? Entonces va a ser el papá y 3 hijos,
¿sí? Ahí vienen los atributos que va a tener el papá, ¿sí? Y hay que ver los atributos que va a tener el hijo. ¿Por qué? Porque es lo que me piden a mí. Los jugadores de posición no lanzan, pero participan en la defensiva. Modela de tal manera que controle los ponches recetados por los pitchers. O sea, el pitcher le tengo que imprimir cuántos ponches lleva. Entonces, tengo que pedir los ponches que lleva. Los hits bateados por los otros jugadores, ¿sí? ¿Cuántos hits lleva el jugador que yo voy a pedir? Y los errores cometidos por quienes participan en la defensiva, ¿sí? ¿Cuántos errores lleva el que es defensor, ¿sí? Entonces, van a ser 3 hijos, el papá va a hacer un menú porque me dice que tengo que elegir. Entonces, en el main voy a tener un menú para elegir a los 3 tipos de jugador. ¿Qué jugador quiero? Sí, igual, el menú como lo hicimos en el ejercicio. ¿Ok? Voy a mandar imprimir en cada clase lo que me escribieron del constructor, del constructor. En el hijo me dice que pide un constructor, ¿sí? Entonces, desde el main yo le voy a mandar los datos a la clase hija con lo que me pone el usuario, ¿sí? Elijo pitcher, entonces me voy a la opción de pitcher, hago el objeto, ¿sí? Para esto, con el escáner voy a pedir datos y se los voy a guardar a las variables. Esas variables se las voy a mandar por medio del constructor a la clase. Entonces, la clase hija, las 3 clases hijas van a tener constructor. ¿Ok? Y ahora sí, mando a imprimir los datos que tengan mis atributos y ya es lo que me pide el usuario. ¿Ok? Entonces, este es parecido al que hicimos el ejercicio en la clase, ¿sí? Vamos a hacer el menú, vamos a pedir datos, vamos a mandárselos a la clase, a los atributos de la clase, y luego mandamos llamar el método de imprimir. Entonces, la clase hija va a tener el método de imprimir datos. ¿Ok? También está sencillo, ¿no? Como ven. Por ejemplo, el 5. El 5, ¿quién me dice quién es el papá y los hijos? Ok. Fíjense lo que dice. Para una empresa es importante controlar los datos de las personas relacionadas a ellas. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿quién es el papá? Las personas. Ajá, muy bien, Marvin. Entonces dice, como lo son sus clientes y sus empleados. Los datos de cada persona son el nombre y su domicilio. Sin embargo, también es importante administrar el límite de crédito de sus clientes y el salario de sus empleados, ¿sí? Aquí ya vemos que el papá es la persona. Los 2 tipos de personas que maneja la empresa tienen nombre y domicilio, ¿sí? Entonces, el papá va a tener atributos de nombre y domicilio, ¿ok? Los hijos, ¿cuáles van a ser? Dice que tiene 2 tipos de personas, que son los clientes y los empleados. Entonces, los hijos van a ser clientes y empleados. Los clientes, como atributo extra, van a tener su límite de crédito. Y los empleados, como atributo extra, van a tener el salario.
Agregue un constructor con parámetros a cada clase para inicializar sus datos, instanciar las clases y asignarles sus respectivos datos mediante sus propiedades. Y posteriormente despliega los datos suministrados. Igual, vamos a hacer lo mismo. En el main podemos hacer un menú donde elijamos si queremos los datos de empleado o si queremos los datos de cliente. ¿Sí? Si queremos los datos de empleado, mandamos pedir sus datos, se los mandamos por medio del constructor, clase de empleado, y luego mandamos llamar lo que es la impresión de datos. Van a hacer lo mismo, ¿sí? Si es cliente, igual. Me voy a la opción de cliente, hago el objeto de cliente, pido los datos a usuario, se los mando por medio de un constructor a la clase de cliente y luego regreso por medio del método de impresión, la impresión de datos, ¿sí? Igual, están haciendo lo mismo. Este es parecido al que hicimos en la clase, ¿sí? Aquí lo importante es identificar la clase padre y quiénes son los hijos y qué qué atributos llevan los hijos aparte de los que heredan del papá, ¿sí? Pues eso también está muy fácil, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Muy bien. Y el 6, pues el 6 está súper fácil. Bueno, a ver aquí. Y se implementa un sistema tomando en cuenta el siguiente diagrama UML. Lo hago más pequeño. Para que se alcance a ver. Fíjense aquí. ¿Se alcanza a ver? Muy bien. Dice que aquí vamos a sacar el programa o las clases por medio de este diagrama. Aquí ya nos está diciendo quién es el papá, ¿verdad? El papá es la clase persona, public class persona, ¿sí? ¿Qué va a tener persona? Más grande. ¿Sí se alcanza a ver ahí? O bueno, yo me voy acá en la ventana. No sé si se pierde. Ok, persona. ¿Qué va a tener persona? Los atributos nombre, atributos domicilio y atributos horarios, ¿sí? Y va a tener un método que se va a llamar asistir. Esa es la clase papá, ¿sí? Esa clase papá que se llama persona va a tener dos hijos, ¿sí? Una va a ser empleado y otra va a ser estudiante. Entonces, empleado va a ser public class empleado extends persona. ¿Sí? ¿Qué atributo extra va a tener empleado? Jefe. ¿Qué método extra? Cobrar. Entonces, el empleado va a tener jefe, horario, domicilio, nombre y de métodos va a tener asistir y cobrar. Cuando yo mande llamar mis métodos, ¿sí? Pero en public class empleado extra en persona solamente va a tener el atributo jefe y solamente va a tener el método cobrar, ¿sí? Esa persona tiene otro hijo que se llama estudiante. Pues public class estudiante, extends persona. La clase estudiante va a tener grado, grupo como atributos extras y va a tener el método estudiar, ¿sí? Pero empleado tiene otros hijos, ¿sí? Que son administrador y profesor. Entonces, administrador va a quedar public class extends empleado, ¿sí? Con su atributo opuesto y con su método de administrar. La otra clase hijo va a ser profesor. Voy a tener public class profesor extends empleado, ¿sí? Como atributo extra va a ser carrera y como método va a ser enseñar. Más aparte, hereda jefe y hereda nombre, domicilio y horario de empleado y de persona, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir nosotros. Este es libre, no les puse aquí que si tenía constructor, que si querían un menú,
Sí, ustedes deciden cómo hacerlo. Si ya traen la estructura de un menú, entonces con el menú ustedes pueden elegir si quieren a un administrador, si quieren a un profesor, si quieren a un empleado, un estudiante o una persona. Perdón, profesor, administrador, empleado, estudiante. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes van a decir, ese administrador, pueden poner el método pedir datos o ustedes asignarle por medio del constructor. ¿Sí? Por ejemplo, si es un profesor, pedir la carrera del profesor, si es jefe, si qué horario tiene, qué domicilio y qué nombre tiene. ¿Sí? Si yo elijo profesor. Ya pedí esos datos, ahora sí mando imprimir los datos, nada más. ¿Sí? Si es un administrador, voy a pedir qué puesto tiene, si es jefe, si tiene horario, domicilio y nombre. ¿Sí? Y puedo mandar llamar los datos, los métodos asistir, puedo mandar el método cobrar o puedo mandar el método administrar. ¿Qué va a hacer ahí? Nada más una impresión. Por ejemplo, cobrar, el administrador cobra su cheque. Sí, porque ahorita no estamos haciendo métodos acá robustos o de algún proceso, ¿sí? De hacer algún procedimiento. Solamente aquí en ese tema hay que saber identificar la clase padre, la clase hijo y en código cómo se hace o cómo se escriben ese tipo de clases, ¿sí? Entonces, ahorita no nos estamos metiendo a fondo en los métodos que hace o que tiene cada clase. Ya cuando, por ejemplo, que hicimos el área, ahí sí, había un método que calculaba el área y dependía del tipo de figura que eligiéramos, ¿sí? Aquí solamente me mandan imprimir. Si yo mando llamar el método administrar, el administrador administra la oficina tal, ¿sí? O el profesor enseña tal materia, o el estudiante estudia la carrera tal, ¿sí? Entonces, ahí nada más van a hacer impresiones, pero que en cada que ustedes manden llamar los objetos o hagan el objeto, manden llamar sus métodos, ¿sí? Entonces quedaría la clase persona, que es la clase padre, las clases hijos, que es empleado extens persona, estudiante extens persona, otras clases hijos que va a ser administrador extens empleado, profesor extens empleado, ¿sí? Y sus respectivos atributos y métodos, más aparte la clase main. Entonces, este último problema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Una clase main, una clase padre y 4 clases hijas. ¿Ok? Es lo único que van a hacer aquí. Les digo, queda libre. Si ustedes quieren pedir datos, ustedes les asignan los datos por medio del constructor, ¿sí? Si hacen un menú o mandan a hacer todos los 4 objetos e imprimen los datos de los 4 objetos, ¿sí? Es como ustedes, está libre este programa, ¿sí? No sé si tengan alguna duda de este. Juan, Itzel, Karina, Marlene, Rebeca. ¿Cuál se les hace más difícil de estos? Acuérdense, aquí solamente estamos identificando la clase padre, identificando las clases hijos, saber poner el código de cuando es hijo, de cuando es papá, ¿sí? Ya estuvimos manejando, o aquí quiero que practiquen lo de los constructores, ¿sí? De pedir datos y mandarle al constructor. ¿Sí, Luis? ¿Crees que para mañana puedes traer un avance y lo checamos aquí?
Fíjense, para mañana hagan la estructura del que ustedes quieran, ¿sí? Igual, si el último se les hace más difícil, traten de hacer la estructura. ¿Cuál es la estructura? Hagan el proyecto, hagan la clase padre, hagan las 4 clases hijo, ¿sí? Para ver si están haciendo bien lo que es el código, ¿sí? Pongan en los atributos como viene aquí, ¿sí? El atributo de la clase persona, el atributo de la clase empleado, sus métodos que traen aquí, ¿sí? Aquí la clase persona, ¿sí? Sus atributos, por ejemplo, que tienen 3. Aquí ya viene el tipo de atributo que es, ¿sí? El método que tiene persona, el método que tiene empleado, que tiene estudiante, administrar, ¿sí? Aunque sea una mala estructura, aunque todavía no pongan la impresión, aunque todavía no me pongan el menú en el main, ¿sí? Si quieren ya traer avanzado el menú en el main, excelente, ¿sí? Pero háganme la estructura. ¿A qué me refiero esto? Pues, por ejemplo, sí se ve, ¿verdad, jóvenes? A ver. Lo tengo. Déjenme compartir. Fíjense, ¿a qué me refiero con esto? Ahí está. A que me hagan esta estructura. Por ejemplo, aquí, que tengan su proyecto, ¿sí? Y tengan las clases que ocupan para ese proyecto, ¿sí? Dijimos cuántas clases eran. La clase papá es 1 y 4 clase hijos, ¿sí? Van a tener 1, 2, 3, 4 clase hijas, la clase papá y el main, ¿sí? Háganme la estructura que, por ejemplo, cuando yo vea una clase hijo, tenga, cuando es clase hijo, su nombre, extens, su clase papá, sus atributos que vienen ahí en el diagrama y los métodos que trae cada clase hijo, ¿sí? Aunque todavía no me pongan lo que va dentro de la clase, ¿sí? Solamente la estructura, ¿ok? ¿Creen que lo puedan hacer para mañana? Todos tienen computadora, ¿verdad? O alguien lo hace, se conecta al celular. En caso de que no tengan computadora o que la ocupen o algo de algún familiar, ¿sí? Pueden hacerlo en la libreta. Háganlo en la libreta, le toman foto y mañana que lo veamos, y si les toca a uno a ustedes o si están todos, pues a ver si podemos ver el de todos, la estructura, ¿sí? Lo vemos aquí, ¿ok? Si es foto en libreta, no pasa nada. Aquí me muestran la imagen, nada más tomen la foto antes, ¿sí? Entonces, para mañana tráiganme la estructura del que ustedes quieran o de este último, que es un poco el más complicadillo, ¿verdad? Por así decirlo, porque es el más sencillo, nada más hacen la estructura y los atributos y los métodos, ¿sí? A lo mejor de los otros se revuelven un poco más de porque es un menú, porque les pone lo que quieren imprimir, ¿sí? Aquí es libre, en el último es libre, pero la estructura es más larga, ¿sí? Entonces, del que ustedes elijan, me van a traer la estructura, que es la clase papá, las clases hijos y sus atributos. Y ya aquí yo les digo si van bien, no van bien, más falta agregar esto o no. ¿Cómo ven? ¿Si pueden para mañana o tienen mucha tarea? Para mañana. Tenemos algo de tarea y también te estudiar para un examen. En serio. Sí, es que no nos han estado soltando. Ya sé, es que son muchas actividades, ¿verdad? O sea, algunos amigos los tuve que andar despertando porque estaban todos lagañudos ya, porque pensaban que no iba a haber clase. Sí, es que no sé si, bueno, pues deben de estar pendientes del correo, no sé si vieron todos el correo también. Pero bueno, otra cosa, si no tienen dudas, ¿cuándo tienen el examen?
¿El de usted o el de...? No, el de... ¿O cuál examen me dijiste? El de nosotros. Vamos a hacer un examen de química para mañana. Ok. Bueno, lo que podemos hacer, si no tienen dudas, pero necesito que todos me pongan ahí. Si no tienen dudas, los veo hasta el lunes, nos vemos o el martes. ¿El lunes es el examen de ustedes? ¿Puede repetir? Es que se me lagueó un poquito. Sí, que si el lunes es el examen de ustedes, me dice Milton que sí. Para ver si lo cambiaba, por si tenían dudas el lunes conectarnos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Si quieren conectar el lunes para ver si hay alguna duda y el martes presentan, o quieren, nos conectamos martes y el miércoles presentan. No hay problema en cambiarlo. ¿Sí? ¿Cuándo nos conectamos? Martes. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Como tienen examen, tienen que entregarlo. Mañana no tenemos sesión, pero quiero que le avancen pues en el transcurso del fin de semana, en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, no me van a hacer eso que les pedí, digo, los tienen que hacer para el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio se los voy a cambiar el lunes para entregar. ¿Sí? Y el martes, si tienen duda, pero ya el martes no me van a traer la duda de, bueno, ya lo tuvieron que haber entregado, ¿verdad? Me van a traer si tienen dudas para el examen. ¿Sí? Y ya el miércoles presenta. ¿Sí? Para darle chance por lo... Es que sí, con esta modalidad todos encargamos tareas, entonces todos los queremos casi creo que el mismo día, ¿verdad? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, laboratorio lo cambio para el lunes. ¿Sí? Y el martes vemos dudas para el examen. Y ya les traigo más o menos cómo vendría el examen, ¿sí? Por si tienen dudas.